Bienvenido como siempre, gracias por tomar su tiempo para estar con nosotros. La Misión Bíblica Bautista La Verdad en San Pedro de la Paz y la Misión Bíblica Bautista Los Pilos en Cañete. Si usted no está participando en vivo y no quiere escuchar los dos himnos que vamos a cantar, puede adelantar la grabación unos 7-8 minutos y empezar con la enseñanza. Pero para los que estamos participando en vivo, siempre quiero empezar con dos himnos de alabanza. Sirven para ayudar a preparar nuestros corazones tal vez para la enseñanza, pero también tienen un motivo práctico para dejar que los demás lleguen, los que tal vez andan un poco atrasados, ¿verdad? Encontraron mucho taco de la pieza a la sal. Algo así sucedió. El 146, himno número 146, la palabra del Señor, predicad, predicad. La palabra del Señor, predicad, predicad, con anhelo y oración, predicad, predicad, ante el mundo burlador, sed testigos de su amor, el poder del Salvador, predicad, predicad, el ejemplo del Señor, imitad, imitad, su humildad y tierno amor, imitad, imitad, su constancia en la oración, su paciencia en la aflicción, su bondad y compasión, imitad, imitad, la venida del Señor, esperad, esperad, Él vendrá, no tardará, esperad, esperad, como siervos del gran Rey, trabajar con celo y fe, si sembráis, recogeréis, esperad, esperad. Siempre debemos estar ocupados con predicar la palabra de Dios, imitar el ejemplo del Señor y esperar, anticipar, podríamos decir, su venida. El 105, estamos estudiando el Evangelio verdadero y es muy importante entender, reconocer, saber que estamos comprados con sangre por Cristo. El 105. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir, Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, en Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar, callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, yo sé que el cielo me espera, mi vida se acabará, Jesús Salvador en el cielo, mi alma con Él estará, lo sé,
comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Amén, se notó que me faltaba práctica. Voy a ajustar la cámara, así que disculpe la interrupción. Bien, ahí se ve mejor, por lo menos desde mi perspectiva. Gracias por su paciencia mientras que ordeno las cosas. Estoy grabando otra vez en la iglesia de mis padres, donde yo era miembro de adolescente por lo menos. Y la semana que viene parece que otra vez estaremos aquí, tal vez la semana que viene también. Gracias a Dios, en junio, el mes de junio, podemos tener mucho tiempo con la familia, pero ya después de, terminando junio, de julio hasta noviembre, hasta principios de noviembre, vamos a ver la familia muy poco, tal vez unas 2 semanas en total, una semana tal vez con mi familia, una semana tal vez con los suegros, pero dejaré los comentarios personales hasta el final. Les invito ahora a tomar sus Biblias y buscar el libro de Segunda de Timoteo, Segunda de Mateo dije casi, Segunda de Timoteo capítulo 2, Segunda de Timoteo capítulo 2. Gracias a Dios la voz anda un poco mejor, pero todavía tal vez no tan bueno, tan sano como que quisiera que estuviera. Hoy vamos a dar conclusión a nuestra serie de estudios sobre el Evangelio verdadero. Tal vez no será el último. Quiero que todos participen. Si usted conoce algún versículo, si a usted le queda alguna duda en cuanto a la idea del Evangelio verdadero y el calvinismo que se opone al Evangelio verdadero. Si usted dice, pero a mí siempre me habían dicho esto, o yo siempre que leo este versículo entiendo que algo contradice con lo que yo he enseñado, por favor, mándamelo por un mensaje. Tal vez en un mes más adelante, tal vez quiero tomar una oportunidad para compartir las ideas que yo no he compartido. Si usted tiene un versículo, quiere darme una explicación de ese versículo, cómo es que ese versículo demuestra que el calvinismo es verdadero y que yo estoy equivocado, con todo gusto voy a tomar el tiempo para leer el versículo, para leer la explicación suya y luego tal vez tener una oportunidad de explicar por qué es que la Biblia no enseña lo que el calvinismo enseña. A pesar de algunos versículos que tal vez indican enseñarlo. Al ser honesto, yo hace unos 2 años, antes de que empecé realmente a estudiar este tema, yo sabía lo que creía. Yo creía en lo que hemos enseñado como el Evangelio verdadero. Pero a la vez yo decía en mi mente, bueno, hay algunos versículos que parecen indicar calvinismo. Y puede ser que el calvinismo sea el verdadero, porque no puedo explicar esos versículos. Pero cuando tomé el tiempo para realmente estudiarlos, para primero entender lo que el calvinista cree y luego entender lo que la Biblia está diciendo en esos versículos, entiendo claramente que la salvación es para todos. Y esa es la conclusión más importante que podemos sacar de toda esta enseñanza del Evangelio verdadero, porque hay quienes creen que la salvación solo es para algunos. Hay quienes entienden el Evangelio, entienden que Jesús murió en la cruz, entienden que Él es el único camino al cielo, pero dicen, yo no estoy en la lista, yo no estoy dentro de los elegidos, entonces la salvación no es para mí. Y esa es la tragedia más grande. Que una persona quien entiende el Evangelio piensa que no puede creer el Evangelio porque no está en la lista de los elegidos, escogidos. Esa es una tragedia. Y esa es la tragedia que yo quería debatir, refutar por medio de esta serie de enseñanzas. No quiero darle la idea, la impresión de que cada persona quien se identifica como calvinista es un hereje o no es un cristiano. Al contrario, quiero simplemente señalar lo peligroso, lo falso que es el calvinismo, pero a la vez muchas de las personas quienes se identifican como calvinistas realmente no creen en todo lo que el calvinismo enseña, o por lo menos no todo lo que yo he presentado como lo que el calvinismo enseña. Algunos dirían, pero pastor, yo soy calvinista y yo no creo eso. Mi respuesta sería, entonces tú no eres realmente calvinista. Eres medio calvinista tal vez, pero no eres realmente calvinista. Ahora, bien puede ser que yo haya mal representado la definición del calvinismo, pero he usado dichos de los mismos autoidentificados calvinistas
para dar la definición de lo que el calvinismo enseña. Entonces no creo que estoy siendo deshonesto con mi definición. Si usted tiene otra definición de calvinismo, está bien. Usted puede decir que el calvinismo es bíblico porque usted define el calvinismo de una forma. Y tal vez puede ser, tendría que escuchar su definición del calvinismo. Pero la definición del calvinismo que yo entiendo, que yo he aprendido de mis estudios, no es bíblico. Muchos de los calvinistas, a pesar de eso, además de ser mis hermanos en Cristo, son estudiosos, son inteligentes y contribuyen mucho para nuestra mutua edificación. Por ejemplo, yo tengo en mi biblioteca varios libros escritos por algunos autores calvinistas de hoy día, tal vez como John Piper, como John MacArthur, como R.C. Sproul. Retengo lo bueno y desecho lo malo, como la Biblia nos instruye en 1 de Tesalonicenses 5:21. Pero quiero explorar por un momento más cómo es que una persona inteligente y estudioso de la Biblia, una persona tal vez realmente cristiana salva, puede llegar a esta idea falsa de la doctrina de la Biblia. Antes de empezar, tomemos un versículo que vamos a estudiar en un momento más. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. La Biblia dice: si fuéramos infieles, Él, Dios, permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Oremos. Señor y Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el tiempo que tenemos para estudiarla juntos. Espero que por medio de esta predicación digital usted nos puede hablar. Usted nos puede abrir la mente, el entendimiento, Señor, para que podamos tener una misma fe. Pero más que nada, Señor, si hay uno que no es hijo suyo, que entiende el Evangelio, pero cree que la salvación tal vez no es para él, Señor, que hoy entienda que la salvación es para todo el mundo, incluyéndole a él o a ella. Que hoy sea el día de su salvación. Háblanos por medio de su palabra. Guíanos por medio de su Espíritu. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Disculpe mientras limpio mi nariz. El polen sigue haciendo su daño y creo que el mucho viaje no hace muy bien a mi cuerpo tampoco. Pero para poder entender cómo es que uno llega a estas conclusiones falsas, una persona inteligente, sincera, amante de Dios, amante de la palabra de Dios, ¿cómo puede llegar a estas conclusiones equivocadas? Primero empiezan con una premisa falsa: la soberanía de Dios. Lo hemos estudiado y visto a gran detalle, pero vamos a volver a ese tema porque es el error, es el tema fundamental de esta idea, estas enseñanzas calvinistas. Cuando estudiamos la Biblia, debemos dejar que la Biblia hable por sí sola. Sin embargo, es casi imposible no estudiar la Biblia a la luz de algunas creencias que ya hemos establecido en nuestras mentes. Eso no es nada malo, pero puede ser algo malo, ¿verdad? La idea de que cuando estudiamos la Biblia, llegamos a la Biblia con algunas ideas preconcebidas, algunas ideas ya establecidas. No son establecidas, bueno, espero que no sean establecidas a base de lo que dijo el pastor o a base de lo que dijo tal autor, sino a base de la luz clara de algunos pasajes que hemos encontrado en la Biblia. Por ejemplo, en Mateo capítulo 22, del versículo 1 al 14, no lo vamos a leer, pero leemos una parábola de un hombre que llegó a una boda sin estar vestido adecuadamente para la boda. Él fue echado, la Biblia dice, en las tinieblas de afuera, donde está el lloro y el crujir de dientes. A primera vista, esa parábola parece decir que el Señor llegó a la boda, es decir, murió y se presentó ante Dios, pero no tenía la ropa correcta, no se había preparado en su vida, no había hecho las obras buenas, podríamos decir, entonces fue echado al infierno. Al parecer, esa parábola puede estar indicando que uno tiene que trabajar para su salvación. Sin embargo, yo puedo y usted puede llegar a esa escritura, llegar a esa parábola, y muchas veces las parábolas son un poco ambiguas, no son siempre 100% claras, y podemos estudiar esa palabra a la luz de Efesios 2, 8 y 9, donde la Biblia dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Podemos ver la luz clara de Efesios 2, 8 y 9
podríamos señalar a Juan 3:16, Juan 3:36, Hechos 30, 31 o 31:30. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Podríamos señalar a muchos versículos que claramente dicen que la salvación es por la fe, no es por las obras. Y podemos concluir que aunque esta parábola en Mateo 22 parece enseñar que uno tiene que trabajar para ser salvo, no es así. Tiene que haber otra explicación. Explico la idea, llego a Mateo 22 con ideas preconcebidas, pero basadas a la luz clara de la palabra de Dios. Pasajes que claramente, sencillamente podemos entenderlas, y puedo llegar a estos pasajes confusos y decir, no enseñan lo que parecen enseñar, porque la Biblia no se contradice. Espero que explico la idea. Otra vez en Mateo 25, del 14 al 30, encontramos una parábola de los talentos. Aquí el siervo inútil otra vez fue echado en las tinieblas de afuera, donde está el lloro y el crujir de dientes. Al parecer, si yo soy hijo de Dios, pero soy inútil, no obedezco a Dios, Dios me va a echar afuera donde está el lloro y el crujir de dientes. Al parecer está hablando del infierno. Otra vez, si yo me baso solamente en Mateo 25, voy a concluir que un cristiano tiene que ser obediente, tiene que ser útil para Dios, porque si no será echado al infierno, perdería su salvación. Pero yo puedo llegar a Mateo 25 con ideas preconcebidas basadas a la luz clara del Evangelio, clara de la palabra de Dios, es decir, los pasajes que enseñan que cuando estamos en Cristo, estamos sellados por el Espíritu Santo. Estamos en la mano de Jesús y estamos en la mano de Dios y nada podrá arrebatarnos de su mano. Que cuando Dios nos salva, cuando creemos en Él, tenemos vida eterna, y si esa vida se acaba, no podría ser eterna. Podríamos señalar, escribir un libro entero basado en esa doctrina clara de la palabra de Dios, que no perdemos la salvación, aun si llegamos a ser siervos inútiles a Dios. Llegamos a Mateo 25, un pasaje medio confuso, pero podemos interpretarlo a la luz de los pasajes muy claros. Es una práctica válida para estudiar la palabra de Dios. La diferencia entre yo y el calvinista es que identificamos a distintos pasajes como los pasajes más claros. El calvinista ve a pasajes que mencionan elegidos o predestinados y concluye que Dios elige quién irá al cielo y quién no. Y luego basan su interpretación del resto de la Biblia sobre esos versículos, sobre esa premisa. Estamos hablando de la premisa falsa de la soberanía de Dios. ¿Verdad? Llegan a Juan 3:16. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel. Pero no, porque yo entendí acá que la salvación solo es para algunos. Entonces yo voy a interpretar a Juan 3:16 a la base de estos versículos que ya entendí. Cuando muchas veces se basan en versículos que mal entendieron. Interpretan a versículos fáciles de entender, pero los mal interpretan porque se han basado en versículos que son más difíciles de entender y por lo tanto los entendieron mal. Espero que explico la idea. No es que tuercen la palabra de Dios, no es que a propósito malinterpretan la palabra de Dios. Se han basado en los versículos equivocados, podríamos decir. Se han basado más bien en un entendimiento falso de algunos versículos, pocos versículos, que son difíciles o pueden ser difíciles de entender correctamente. Interpretan pasajes muy claros a la luz de pasajes no tan claros, malentendidos. Otra vez, volvemos a la soberanía de Dios. Claro que Dios es soberano, pero su soberanía no disminuye su justicia o su santidad, como vimos en el primer estudio. De hecho, tenemos que regresar a una definición de la soberanía de Dios. La palabra soberanía significa que Él tiene todo el poder. No hay nada que sucede que está fuera de su dominio, fuera de su poder, su control. No hay ningún ejemplo humano que podríamos comparar a la soberanía de Dios, porque yo no soy soberano en nada, ni soy soberano sobre mi propio cuerpo, porque la Biblia dice que Dios me da cada respiro. Yo no puedo esforzarme a respirar si Dios no me da la fuerza para respirar.
Pero la diferencia está en que el calvinista tiene una definición de la soberanía de Dios, el poder. Dios tiene todo el poder, Dios tiene 100% de la autoridad. Es cierto, yo y el calvinista estamos de acuerdo. Pero el calvinista dice que si Dios comparte ese poder, si Dios distribuye ese poder, si Dios otorga poder a cualquier otra persona, deja de ser soberano. Mientras que la Biblia y mi perspectiva dicen que Dios puede repartir su autoridad y sigue siendo el soberano. Es decir, Dios nos da la autoridad, el libre albedrío de tomar nuestras propias decisiones. Sin embargo, cuando Él elige algo, siempre sucede. Nosotros no podemos detener la voluntad de Dios. Porque Él tiene toda la autoridad para retomar la autonomía que nos ha dado. Voy a desviarme de mis notas, porque no está en mis notas, sino es lo que estaba pensando entre semana, desde que prediqué la última enseñanza. La idea de que Dios nos da libre albedrío, pero cuando Él predetermina algo, esa cosa siempre sucede, aun si el ser humano se opone a Él. Yo creo que Dios tiene la autoridad de retomar el libre albedrío momentáneamente o permanentemente y hacer que esa persona sea un robot. Yo creo que Dios tiene esa autoridad. Si Dios quisiera, Él pudiera decir: a ti te voy a salvar, quiéralo o no. Si Dios quisiera, Dios pudiera decir: a ti no te voy a salvar, quiéralo o no. Dios tiene esa autoridad, tiene ese poder, porque es el soberano. Sin embargo, claramente encontramos en la Biblia que cuando Dios dice: a ti te quiero salvar, Él también nos da la decisión, el libre albedrío de aceptar o rechazar esa oferta. Y vamos a verlo por medio de la palabra de Dios. Y Dios nunca dice: a ti no te quiero salvar. Porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Espero que explico la idea. Dios puede ser el Dios que el calvinista define que es. Tiene la autoridad, tiene el derecho, pero ha elegido otorgarnos autoridad propia, voluntad propia. Y aún así, Él siempre logra lo que Él quiere lograr. Es el gran ajedrecista. De hecho, la perspectiva calvinista de la soberanía de Dios disminuye su soberanía verdadera. Para el calvinista, Dios dejaría de ser soberano si no dicta cada decisión que cada ser humano toma. Si el ser humano tiene libre albedrío para cualquier cosita, bajo la definición calvinista de la soberanía de Dios, Dios ha dejado de ser soberano. Sería parecido a que si yo programara un auto, un computador, y luego le dejara el libre albedrío de tomar sus propias decisiones. Sería muy asustoso, ¿cierto? Que el auto se conduciera solo. Sin embargo, por ahí vamos. Vamos a la idea de un auto que se conduce solo. Claro, se va a conducir a base de autoprogramaciones, etc. Y uno podría predecir lo que va a hacer, y tal vez no es el ejemplo, la ilustración perfecta. Pero yo puedo dar autoridad, digamos en un empleo. Yo soy jefe de negocio, ¿verdad? Yo tengo 10 empleados bajo mi mando. Yo soy el soberano en el negocio. Aquí mando yo, pienso yo, porque realmente Dios tiene soberanía. Dios puede mandar circunstancias que están fuera de mi control. Pero si yo digo yo soy el soberano y por lo tanto tú no vas a contestar el teléfono sin que yo te dé permiso. Y tú no vas a sacar la basura sin que yo te dé permiso. Y tú, nadie va a hacer nada sin que yo mismo les decida, yo les dé autoridad para... No, nunca lograríamos nada. En cambio, lo que hago, tú estás responsable por contestar el teléfono. Y cuando llega un cliente a la oficina, tú estás en cargo de atenderlo. Quiero que contestes el teléfono y atiendes al cliente de esta forma. Te voy a dar instrucciones, pero al final tú vas a hacer tu responsabilidad porque yo te preparé, te contraté para ese propósito. ¿Y qué pasa cuando se rebelan contra mi autoridad?
Bueno, yo no voy a contestar el teléfono porque yo aquí estoy en Facebook y estoy jugando mi videojuego, no sé, no voy a contestar el teléfono. ¡Ja! Ya no eres el soberano. ¿Qué hará el soberano, el jefe del empleo? Chao, para afuera. También Dios con nosotros. Dios tiene una voluntad para nosotros. Y cuando no cumplimos esa voluntad, Él tiene toda la autonomía para despedirnos. No de su familia, pero de nuestra vida aquí en la tierra. Primero, muchas veces, si somos hijos de Dios, Dios va a corregirnos, Dios va a trabajar con nosotros, como vemos en algunos ejemplos, pero Dios siempre logra su voluntad porque es el soberano. Su soberanía no significa que Él dicta cada decisión que tomamos. Según la Biblia, Dios nunca da órdenes y luego da otras órdenes para desobedecer sus primeros órdenes. No sé si explico bien la idea, pero como vimos anteriormente, un calvinista realmente cree que Dios dijo a Adán y Eva no coman de ese fruto. Pero luego dijo a Eva coma de ese fruto y luego dijo a Adán come de ese fruto. Es decir, Dios les prohibió comer del fruto, pero en los decretos lo que Él decidió, las decisiones que Dios tomó para Adán y Eva, decidió que Adán y Eva comieran de ese fruto. Nuestro texto. 2 de Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, es decir, si no obedecemos a Dios, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede contradecirse, no puede obligarnos a hacer algo o no hacer algo y luego obligarnos a desobedecer lo que nos mandó. Dios no puede negarse a sí mismo. Cuando nosotros desobedecemos, es porque nosotros decidimos desobedecer. Al contrario, Dios nos da libertad, nos permite tomar nuestras propias decisiones y luego obra por medio de, podríamos decir a pesar de, pero por medio de nuestras decisiones. Jonás, Dios lo mandó, vaya a Nínive, luego Dios no le dijo, huye de mí. Jonás mismo dijo, voy a huir de Dios. Y Dios usó las circunstancias, la tempestad, el pez, para cambiar el corazón de Jonás, para que Jonás regresara. Dios está en control. Dios siempre logra lo que Dios quiere lograr en la vida de Jonás, por ejemplo. Tenemos el ejemplo de Sansón. Dios dijo, este niño será libertador, librará a Israel de los filisteos. Sansón dijo, no, yo voy a ser amigo de los filisteos. Y Dios dijo, está bien, voy a tomar tu amistad de los filisteos. Voy a dejar que te cases con una mujer filistea y voy a usar ese matrimonio para causar fricción entre tú y los filisteos para que tú te opongas a los filisteos. Y en la vida y en la muerte de Sansón mató a miles de los filisteos. Trajo algún tipo de libertad para los israelitas de los filisteos. Dios logró lo que Dios quería lograr a pesar de la libertad o el libre albedrío que había concedido a Sansón. El ejemplo de José o los hermanos de José en Génesis 50, versículo 20. Conocen la historia que los hermanos de José se pusieron celosos de José, algunos incluso querían matarlo, pero al final lo vendieron en esclavitud, llegó a Egipto y ahí Dios obró por medio de José para proveer la salvación de toda la casa de José. En Génesis 50 estamos acercándonos al final del libro. Los hermanos han vuelto a José, están ansiosos de que tal vez José está enojado con ellos y los quiere matar porque ahora José tiene la autoridad para ejecutarlos. Pero él dice, Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. La palabra encaminar significa dirigir algo hacia un punto determinado. Es decir, ustedes tenían un motivo, un deseo de hacerme mal, pero Dios dirigió lo que ustedes hicieron, lo dirigió a un punto determinado, este punto ahora mismo para salvar a mucho pueblo. De hecho, en el hebreo, la palabra que tenemos traducida pensasteis y la palabra traducida encaminó son la misma palabra. Es decir, tu intención, en tu libre albedrío, en tu propia voluntad, tú querías hacerme mal, pero la voluntad de Dios es suprema a la voluntad humana. Y Dios tomó la decisión humana y la obró para lograr su voluntad. Dios es el soberano.
pero es tan soberano que sigue siendo soberano aun cuando el ser humano tomamos nuestras propias decisiones. Es el gran ajedrecista. ¿Hay algunas cosas que Dios determina o elige? Sí, claro. Cada profecía que fue dada en el Antiguo Testamento fue porque así Dios lo determinó, así Dios lo eligió. Y lo que Dios elige, lo que Dios predetermina, siempre sucede. Pero también nos manda elegir por nuestra parte. Nos da la invitación, podríamos decir, de tomar nuestras propias decisiones. Anote estos versículos si quiere, los voy a leer rápido para señalar este punto. Deuteronomio 30, 19. Os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu simiente. Tienes la oportunidad de escoger. Deuteronomio 30, 19. Josué 24, 15, un versículo muy conocido. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tome la decisión porque la decisión es tuya para tomarla. Segunda de Samuel 24, 12. En el contexto, David había pecado al contar el pueblo y el profeta Gad ahora le habla. Y dice, Dios dice a Gad, ve y di a David, así dice Jehová, 3 cosas te propongo, tú escogerás una de ellas para que yo te la haga. Dios propuso a David 3 castigos distintos. Y dijo David, elige, ¿cuál de los 3? ¿Por qué invitar a David a elegir si Dios ya había elegido por David? ¿Explico la idea? No, Dios está diciendo a David, la decisión, el error fue tu decisión. La consecuencia ahora también va a ser tu decisión. Proverbios 1:29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. El calvinista diría, no pudieron escoger el temor de Jehová. Ya estaba predeterminado para ellos. Pero la Biblia dice que ellos mismos tenían la oportunidad, pero no escogieron el temor de Jehová. Proverbios 3:31. No envidies al hombre justo, ni escojas ninguno de sus caminos. Isaías 56:4. Porque así dice Jehová a los eunucos que guardaren mis sábados y escogieren lo que yo quiero y abrazaren mi pacto. Tienen la oportunidad de escoger lo que yo quiero. Isaías 65:12. Llamé y no respondisteis. Hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos y escogisteis lo que no me agrada. No dijo yo elegí por ustedes. Ustedes tomaron su propia decisión, la voluntad humana, el libre albedrío. Así que el calvinismo empieza con una premisa falsa de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios no significa que Dios toma todas las decisiones, dicta todas las decisiones para todas las personas. Significa que Dios tiene el derecho de dictar todas las decisiones para todas las personas. Pero en su suprema soberanía nos da libre albedrío. Aún reserva el derecho de tomar las decisiones para nosotros, pero nos ha dado libre albedrío. Y por lo tanto, nosotros si pecamos es nuestra propia responsabilidad. Nosotros si rechazamos el Evangelio es nuestra propia culpa, podríamos decir. Nuestra propia responsabilidad. No es porque Dios no nos ofreció la salvación, sino porque nosotros la hayamos rechazado. Número 2, el calvinismo usa la lógica a precio de la Biblia. El calvinismo tiene buena lógica. Todo cuadra del primer distintivo al quinto. No hay como debatir con su razonamiento si estamos de acuerdo con su premisa falsa de la soberanía de Dios. Pero la lógica no está basada en la Biblia, sino en una premisa falsa, la soberanía de Dios. Considera los siguientes argumentos. Yo estudié bien. Convénceme que el calvinismo es verdadero. Convénceme, por favor, porque no quiero enseñar una falsedad. Escuché el argumento del segundo nacimiento, mencionado por Jesús cuando habló a Nicodemo en Juan 3:3 y 3:6. John MacArthur, un pastor bautista en California hoy día, no lo dijo hoy día, pero vive hoy día y sigue siendo el pastor hoy día. Él dijo, tal como no tenías nada que ver con tu primer nacimiento,
Y eso es cierto, yo no tenía nada que ver con mi primer nacimiento. No hice nada. Mis padres lo hicieron todo, principalmente mi mamá, ¿verdad? Pero yo no tenía nada que ver con mi nacimiento, mi primer nacimiento. Dice John MacArthur, tal como no tenías nada que ver con tu primer nacimiento, no tendrás nada que ver con tu nacimiento espiritual, el segundo nacimiento. Es una obra divina de Dios. Él está diciendo, Dios lo hace todo. Te convence del pecado, te hace entender el Evangelio, te da fe para creer en Él y luego te obliga a aceptar su gracia. Dios lo hace todo, tú no tienes que hacer nada, solo relájate y deja que las cosas suceden como suceden. Eso es lo que hiciste en tu primer nacimiento, te relajaste y esperaste salir, ¿verdad? Y luego cuando saliste estabas bien enojado. ¿Por qué te sacaron de ahí? Pero John MacArthur dice, bueno, el segundo nacimiento es igual, no tienes que hacer nada. Solo siéntate y espera que Dios hace todo, porque Dios lo va a hacer todo. Pero el problema con su lógica, con su argumento ahí, es que Jesús nunca dijo que esa ilustración fuera la aplicación que esa fuese la aplicación de su ilustración. No dijo a Nicodemo, bueno, tienes que esperar hasta que renazcas. No. Dijo, os es necesario nacer otra vez, en Juan 3:7. O sea, Nicodemo, tienes que asegurarte de que nazcas esta segunda vez. ¿Cómo naces? El arrepentimiento y la fe. La decisión de arrepentirse, de dar la espalda a tus pecados y la decisión de creer en Jesús como el único pago para tu salvación. Pero la decisión es tuya. Estoy de acuerdo con John MacArthur en que Dios tiene que convencer al pecador de su pecado. Eso es cierto. Si Dios no convence al pecador de su pecado, yo no podré convencerle. Pero la Biblia nos dice que Dios convence a cada pecador de su pecado. En Juan 16, versículo 8, Jesús, hablando del Espíritu Santo, dice, y cuando Él venga, redarguirá a los cristianos del pecado. No, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Redarguirá a todos. No los elegidos, no los creyentes, no los hijos de Dios, aunque ellos también, sí, pero al mundo del pecado. Claro, Dios tiene que ayudarte a entender el Evangelio. Pero ¿cómo es que Dios te ayuda a entender el Evangelio? Aquí mismo, por la palabra de Dios. Así es como Él te comunica el Evangelio. Así es como Él te ayuda a entender el Evangelio. Usa su palabra, también su espíritu, para lograr ese fin en todos. Romanos 10:13, una promesa hermosa. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si hoy no estás seguro de que eres hijo de Dios, o más bien sabes que vas rumbo al infierno, hoy mismo puedes invocar el nombre del Señor y hoy mismo, ahora mismo, serás salvo. Pero tenemos que entender versículo 13 en el contexto del versículo 14, donde la Biblia dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Buen punto. No pueden invocar el nombre del Señor para ser salvos sin creer en el nombre del Señor. ¿Y cómo creerán si Dios no les da fe? No es lo que la Biblia dice. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Bueno, claro, tienen que escuchar, alguien tiene que contarles de Jesús para poder creer en Jesús. Y luego dice, ¿y cómo oirán si Dios no les abre los oídos? No es lo que dice. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Para que uno crea, sea salvo. Esto es lo que requiere. Yo tengo que predicarles la palabra de Dios. O usted, alguien tiene que predicarles el Evangelio de Dios. Ellos tienen que estar dispuestos a escuchar el Evangelio de Dios, ¿verdad? Si, bla, 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 de nada me sirve predicarles el Evangelio. Y luego ellos mismos tienen que tomar la decisión de creer el Evangelio. ¿Dónde está el rol de Dios en todo eso? En darnos su palabra, en enviar a Jesús a morir en la cruz por nosotros. El rol del Espíritu Santo en convencerle, sí, y el Espíritu Santo le va a convencer cuando escucha el Evangelio. Pero todo el rol de Dios ya está hecho. Ahora nos queda a nosotros, a predicar. Les queda a ellos,
a escuchar, estar atentos y a tomar la decisión de creer. Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas. Así que no tienen excusa. ¿Por qué es que no tienen excusa? Porque cada ser humano tiene la capacidad de ver la creación del mundo y entender que Dios es todopoderoso, que Dios es Dios, que Dios es bueno, que Dios es santo, que Dios es fiel. Están sin excusa. Si el calvinismo fuese verdadero, tendrían excusa. Bueno, es que yo no estaba en la lista de los elegidos. Bueno, es que Dios nunca me dio fe para creer. Bueno, es que Dios tiene la culpa. Pero están sin excusa, porque Dios ofrece la salvación a todos y es más, nos da la capacidad a todos de creer en Él. Nos da también la capacidad a todos de conocer de Él. Si no creemos, si no aceptamos la salvación, no es porque Dios no la ofreció. No es porque no tuvimos oportunidad de creerla. No es porque no tuvimos capacidad de creerla, sino es porque no quisimos creerla. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres. Todos los hombres saben de alguna forma u otra. Algunos la saben más claramente que otros, es cierto. Pero todos de alguna forma saben que Dios es lleno de gracia. Dios me ofrece salvación. Y Dios nunca obliga a nadie a aceptar la salvación. Mateo 23:37, lo hemos leído antes, Jerusalén. Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos? La voluntad de Dios. Como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Yo deseo, pero no lo decreté, no tomé la decisión por ti. Te dejé que tú tomaras la decisión y tu decisión fue rechazarme. Otra ilustración que se ha sido presentada es el dicho, y es cierto, un hombre muerto no puede hacer nada para vivificarse. Es cierto. Pero la ilustración no es válida. Toman el ejemplo de Lázaro, ¿verdad? Cuando Lázaro salió de la tumba, él no hizo nada para vivificarse. Jesús lo hizo todo cuando dijo, Lázaro, sal de ahí. O no sé exactamente cómo lo dijo en español. Y en Efesios 2:1 el argumento calvinista dice, ahí dice, vosotros estabais, Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en delitos y pecados. Así que estaban muertos, todos estábamos muertos espiritualmente. Y un hombre muerto no puede hacer nada para darse vida para vivificarse. Por lo tanto, un hombre perdido, un hombre espiritualmente muerto no hace nada para darse vida. Dios lo hace todo, así que relájate nomás. Y espera hasta que te den el toque, como esas máquinas que usan para el corazón que ha dejado de palpitar, si lo digo bien, cuando te tocan y... Así que tú relájate y un día Dios te va a tocar, si es que estás en la lista, Dios te va a tocar y vas a tener vida espiritual. Es la idea calvinista. Pero el problema es que la ilustración o el ejemplo de lo que sucedió con Lázaro nunca fue dicho que es una aplicación a lo que sucede cuando uno nace a la familia de Dios, cuando uno es salvo. Y el argumento para contraponer a Efesios 2:1 es que un hombre físicamente muerto físicamente no puede hacer nada. Pero un hombre espiritualmente muerto, espiritualmente todavía tiene mucha capacidad de hacer cosas. Tiene la capacidad de pecar, tiene la capacidad de enojarse con Dios, tiene la capacidad de rebelarse contra Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Así que espiritualmente muerto no significa incapaz de hacer nada. Significa no tiene una relación con Dios. Pero es capaz de entender el Evangelio y es capaz de creer el Evangelio, aún estando espiritualmente muertos. Otro argumento. La salvación depende de la gracia de Dios. Estoy de acuerdo. Romanos 9:16, un versículo que se usa para apoyar el calvinismo. Así que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Estoy de acuerdo. Pero la gracia de Dios, otra vez en Tito 2:11, apareció a todos. Y en 2 de Pedro 3:9, Dios quiere que todos sean salvos. Claro, uno no podrá ser salvo simplemente porque quiere ser salvo. No podrá ser salvo si corre más recio, si se esfuerza más.
Uno solo podrá ser salvo por la gracia de Dios, pero esa gracia de Dios ha sido ofrecida a todos los hombres. Todos podemos ser salvos. Otro argumento, especialmente relacionado con lo que vimos la semana pasada, la perseverancia de los santos. Mateo 24:13. Mateo 24:13, perdón. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Ve, si no perseveras hasta el fin, si no eres fiel hasta el final, si te desvías del Evangelio después de haber creído el Evangelio, entonces realmente no estás en la lista de los elegidos, olvídate. Un comentario aquí, porque he escuchado de varios que me han dicho, bueno, yo creí en el Evangelio en tal fecha y desde entonces nunca me aparté. Desde entonces siempre he sido fiel. Lo que me están diciendo es que ellos creen que si habían sido infieles desde ese entonces no están en la lista de los elegidos. De alguna forma me están expresando una idea, aunque tal vez no se identificarían como calvinistas, de alguna forma han sido enseñados, han creído algunas de las ideas calvinistas. Déjame aclararle que si usted cree el Evangelio, verdaderamente nace a la familia de Dios, usted es capaz de alejarse de Dios por un momento, pero seguirá siendo cristiano. Y si usted finge creer el Evangelio y siempre asiste a la iglesia, pero realmente nunca creyó el Evangelio, entonces usted no es salvo. El hecho de que usted siempre ha sido fiel no agrega nada ni quita nada de su testimonio de la salvación. Punto aparte. Pero el calvinismo diría que este versículo apoya la idea de la perseverancia de los santos. Mas el que perseverare hasta el final, hasta el fin, este será salvo. Pero, varios comentarios, no dice que el que no persevera hasta el final no será salvo. No dice que el cristiano infiel pierde su salvación, no lo dice. Pero si estudiamos el contexto de este versículo por lo menos, está hablando del periodo conocido como la Gran Tribulación. Es un tiempo terrible donde muchos cristianos van a ser ejecutados a causa de su fe en Jesús. Pero algunos van a sobrevivir. Y los que sobreviven, los que perseveran hasta el final de ese periodo, serán salvos. No van a ser destruidos con los incrédulos. Físicamente su cuerpo será salvo. No está hablando de la salvación espiritual, sino de la salvación física. En el versículo 22 del mismo Mateo 24 aclara, y si aquellos días no fuesen cortados, ninguna carne sería salva. No está hablando de salvación espiritual, sino física. Luego dice, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Salvo no siempre se refiere a salvación espiritual. Por ejemplo, en Hechos 27:31, la misma palabra griega para salvo, aquí es 27:31, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digno de muerte ni de prisión hace este hombre. No, ese es 26:31. Yo quiero 27:31. Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. La misma palabra no está hablando de que ellos tendrán la capacidad de salvarlos espiritualmente, no, está hablando de salvarlos físicamente. Y también Mateo 24:13 está hablando de salvación física, la protección de la vida física. Pero para concluir y resumir todo esto, lo digo con todo mi amor y cariño a los que se identifican como calvinista. Para creer el calvinismo, tienes que rechazar la Biblia. No vas a encontrar el calvinismo en la Biblia. Vas a creer que encuentras el calvinismo en la Biblia si estudias estos versículos ambiguos, estos versículos oscuros, difíciles tal vez de entender, y llegas a la conclusión, compartes la conclusión que otros pastores han compartido, otros autores han compartido. Pero si estudiamos la Biblia a base o a la luz de algunos pasajes claros, podemos llegar a estos versículos, estos pasajes medio oscuros, medio confusos, y determinar que la Biblia no se contradice, que el calvinismo es falso. Otra vez, no vas a encontrar el calvinismo en la Biblia.
La Biblia claramente dice que cualquier persona es capaz de entender el Evangelio y creer en Jesús. Solo falta que les prediquemos el Evangelio. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que falta para que tengan vida eterna? Bueno, Dios tiene que darles fe para creer. No lo dice. Dice que simplemente tienen que creer en Jesús. Juan 4:13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que yo elija será salvo. No, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. Pero el que bebe de mí, no anoté el suficiente del contexto. 4:14, pero el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. No dice cualquiera que yo le doy agua, no. Cualquiera que bebiere, tome la propia decisión de beber del agua que yo le daré. Juan 7:37, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Cualquier, venga a mí. Juan 10:9, yo soy la puerta, Jesús dice, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Tenemos que simplemente aceptar la Biblia. No encontrarás el calvinismo en las Escrituras. El hombre tiene que insertarlo al redefinir algunas palabras, al agregar algunos detalles que no están ahí y confiar en dichos elocuentes de diversos predicadores. Pero cuando dejamos que la Biblia diga lo que dice y aceptamos la verdad sencilla sin interponer nuestras ideas en ella, claramente entendemos que cualquier persona tiene la capacidad mental para creer el Evangelio y que cuando cree el Evangelio será salvo. Tiene que escuchar el Evangelio, es cierto, pero cualquier persona puede leer la Biblia por sí solo, puede examinar las Escrituras y puede encontrar y entender el Evangelio grabado en ella. El calvinismo no nace de la Biblia, en cambio nace de una idea falsa de la soberanía de Dios. Busque conmigo 2 Corintios 5, no estaba en mis notas, pero un versículo muy claro que yo quería compartir. 2 Corintios 5. Espero que por medio de estos estudios hayamos visto la verdad. Dios ama a todas las personas. Jesús murió por todos y ofrece la salvación a todos. Dios no es el autor del pecado. Dios no demanda la fidelidad de sus hijos para darles entrada al cielo. Dios es soberano, tan soberano que puede darnos una voluntad propia, nuestro libre albedrío y seguir siendo soberano. Dios es justo y nos juzgará por las decisiones que nosotros hayamos tomado con nuestra propia voluntad. Y Dios es santo y no puede ignorar los pecados. El único camino al cielo es por medio de Jesucristo. Le pregunto, ¿has confiado en Él? 2 Corintios 5, 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno, Jesús, murió por todos, luego todos murieron. La verdad sencilla del Evangelio es que Jesús murió por todos, porque todos estábamos y muchos todavía están muertos espiritualmente. Versículo 15, y por todos murió, Jesús murió por todos, para que los que viven, los que tenemos vida espiritual, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mire, el versículo 15 aclara dos grupos distintos. Por todos murió, un círculo grande, para que los que viven, un círculo más chico. Jesús murió por todos, para que los que viven. No todos tienen vida, aunque Jesús murió por todos. Si fuesen el mismo grupo, el calvinista tal vez tendría que insertar aquí, bueno, por todos los elegidos murió, para que todos los elegidos que viven, ¿verdad? Todos los que viven, los elegidos, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si estamos hablando en estas dos frases del mismo grupo, ¿por qué repetirse? Y por todos murió, para que ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
Sería más sencillo, pero la Biblia lo dice de la forma en que lo dice, porque son dos grupos distintos. Jesús murió por todos, pero muchos todavía están muertos. Los que viven, el grupo más chico, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Yo quería enseñar esta serie de estudios no porque quiero insistir que yo soy correcto, que yo tengo todas las respuestas a todas las preguntas espirituales. No tengo todas las respuestas. Puedo equivocarme. Soy capaz de eso. Pero quería enseñar este estudio porque he hablado con varias personas quienes reconocen que son pecadores, reconocen que Jesús es el único camino al cielo, y saben que ellos irán al infierno, entienden el Evangelio, pero no saben si tienen permiso para creer el Evangelio, porque no han sentido el llamado de Dios. Déjame hablarte por un momento si tú eres una de esas personas. Si tú entiendes el Evangelio, hoy mismo, ahora mismo, puedes creer el Evangelio. Jesús murió por ti. La puerta del cielo está abierta para ti. La invitación de la salvación es para ti. No tienes que esperar algún evento emocional. No tienes que esperar un momento cuando las lágrimas vienen descontroladamente. Simplemente tienes que creer en Él y podrás tener vida eterna. Y los que somos hijos de Dios, lejos sea de nosotros decir a una persona, no sé si Jesús murió por ti. Jesús también murió por ellos. Y nosotros tenemos la responsabilidad de llevarles el Evangelio. ¿Cómo invocarán en aquel de quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin quien les predique? Señor Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a ser fieles para predicar la palabra del Señor. Ayúdanos a ser fieles a compartir la verdad del Evangelio. Y Señor, para mis amigos que están esperando algún evento emocional, algún toque del Espíritu y no han creído en ti, Señor, yo pido, yo ruego que hoy sea el día de su salvación. Que ellos no por el bien mío ni por el bien de nadie más, sino por su bien propio, acepten el regalo de la salvación. Úsanos, Señor, para señalar a otros, para apuntar a otros hacia ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Terminemos con un himno de invitación. El himno número 78. El himno número 78. Pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre serás, que si tú le quisieres tener, al divino Señor hallarás. Pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre serás, que si tú le quisieres tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él, quien te espera, tu buen Salvador. Ven a Él, quien te espera, tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, mas buscando a sus pies compasión, tierno Padre en Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera, tu buen Salvador. Ven a Él,
comentario personal, si me permite el tiempo. Estoy grabando el día miércoles en la mañana, así que voy a volver a predicar en la tarde. Espero que la voz aguanta. Ustedes me están escuchando el domingo. El viernes pasado no pudimos tener el estudio, pero el viernes que viene espero sí poder tenerlo. Voy a estar otra vez en casa de mis padres, si no me equivoco, así que podré ocupar, bueno, tal vez no. No lo pensé. Por lo menos podré estar fuera de la oficina de mi mamá y con eso el internet me alcanza, tal vez en el auto, porque ella estará en una conferencia, así que tal vez no podré entrar a su oficina, pero estando fuera igual alcanza el internet y podremos tener el estudio, si es que nada más interpone. Espero que también el subsiguiente, no tengo las fechas, pero espero que todo resulta bien para que podamos vernos y estar juntos. En cuanto a nuestro horario, nuestra agenda para poder regresar a Chile, estamos agendando las últimas reuniones que tenemos que agendar, pero parece que el primer domingo en noviembre será la última reunión. No pude adelantarlo más que eso, el 7 de noviembre. Así que estamos estudiando a ver si arrancamos y compramos pasajes para tal vez el 12 de noviembre. Si es que levanten la obligación de hacer la cuarentena de 10 días, esa sería la meta. Si partimos el 12, podemos tener una reunión el segundo domingo, si es que no estemos en cuarentena, digo en fase 2 tampoco, pero tal vez el día 14 de noviembre podremos, si salimos el día 12 de aquí. Pero si Chile mantiene esa obligación, esa cuarentena obligatoria, incluso para los vacunados, entonces tal vez esperaremos un ratito más, saldríamos tal vez el 16 de noviembre y así tendremos que hacer la cuarentena y tal vez el 28 de noviembre podremos volver a reunirnos todos, incluyéndome a mí. Ahora, si yo tengo que hacer cuarentena, igual pueden seguir ocupando el pasto, el patio atrás para tener la reunión y yo puedo escuchar tal vez de la ventana, ¿cierto? Siéntense libres cuando el clima se lo permite. Entiendo que están pasando por mucha lluvia, será muy difícil tener una reunión al aire libre, pero cuando tienen la oportunidad, siéntense libres de usar el patio o buscarse otro lugar, una plaza, la playa, donde se puede nomás. Espero que entre ustedes mismos ahora también se estén apoyando, orando los unos por los otros, pero si yo puedo ayudarles, siempre estamos al alcance del celular. Gracias por sus oraciones para nuestra familia. Al momento, bueno, cuando me están escuchando, estaré predicando la reunión número 21. No puedo señalarlo con los dedos. El 21. Y nos quedarían unos 50 aproximadamente. Pero cada iglesia ha sido de bendición para nosotros. Nos han dicho que están orando, no tan solo por nosotros, sino también por ustedes también. Y espero, bueno, ha sido de ánimo para mí. Espero que también sea de ánimo para ustedes. Sigamos adelante, firmes y adelante. Amén. Gracias por su tiempo. Nos vemos cuando podemos vernos. Muchas gracias una vez más por haber tomado su tiempo para estar con nosotros. Antes de que se vaya, quiero contarle el mensaje más importante de todos los mensajes. Y es la pregunta, ¿cómo puede uno saber si va a ir al cielo o no? Y la respuesta es muy sencilla, nadie va al cielo por sí solo. Nadie va al cielo por ser suficiente bueno. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, que no hay justo, ni aun uno. No hay nadie quien puede autoidentificarse y decir, míreme a mí, yo soy bueno, yo merezco el cielo. Yo no merezco el cielo, y tú tampoco. En mis propias fuerzas, tal como tú en las tuyas, nunca llegaríamos al cielo. Pero por eso es que Dios mandó a Jesús a morir en la cruz como nuestro sustituto, a tomar la paga de nuestros pecados. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso te incluye a ti tal como me incluye a mí. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una promesa de un Dios quien no falla, un Dios quien siempre ha cumplido todas sus promesas, siempre ha cumplido con todas sus profecías, siempre ha sido fiel y siempre lo será. Si usted cree en Jesús, usted recibe el regalo de la salvación, usted tendrá esa vida eterna. Pero creer en Jesús es más que creer que Jesús existe, es más que creer que Jesús es Dios, es más que creer que Él vino a la tierra y murió por tus pecados. Es aceptar que Él es el único quien puede salvarte. Es aceptar también que tú necesitas un Salvador, que tú eres un pecador, que tú mereces el infierno. Pero gracias a Él puedes tener vida eterna.
si nunca has confiado en Él, si nunca le has pedido que Él te perdonara por tus pecados, que hoy sea el día. Si aún te queda alguna duda, por favor, escríbeme, llámame, mándame un mensaje. Quiero ayudarle a conocer la verdad que realmente transformará tu vida verdaderamente. Y es el Evangelio, las buenas nuevas, que Cristo salva. Gracias por su tiempo. Que pase buen día.